que acá, porque este tiene menos tiempo, ¿no es cierto? Yo acá ya voy a encontrar también crecimiento, de repente el menor cantidad. ¿Está bien? Entonces la bacteria esporulada, si ese ensayo lo hubiera hecho con un Staphylococcus aureus, ¿serían igual los resultados? ¿Cierto? Entonces, eso por un lado. Luego, con respecto a la radiación ultravioleta, tenemos lo siguiente. Tenemos una placa, tenemos acá una cabina con una fuente de UV. ¿Está bien? Tenemos este agar, que es el sutil. Vamos a dividirlo en 4 cuadrantes: primero, segundo, tercero y cuarto. En cada uno de ellos se va a sembrar por estrías y vamos a utilizar un cartón para tapar los cuadrantes. ¿En qué consiste? Entonces, tenemos una bacteria. Quiero demostrar que el efecto de la radiación ultravioleta, ¿ya? Entonces, destapo la placa, y con el cartón tapo lo demás, tapo los otros cuadrantes y solo voy a exponer el primer cuadrante a un espacio de 15 centímetros por 2 minutos. Estoy a una distancia casi cercana a la radiación ultravioleta. Está la placa destapada, pero el cartón está tapando todo el resto. Solamente está dejando el cuadrante, el primer cuadrante. Pasan los 2 minutos, voy a bajar mi distancia, me voy a ir a 30 centímetros aproximadamente y dejo en exposición el segundo cuadrante, este de acá. También por otros 2 minutos. Pasa, me voy alejando más y dejo en exposición el tercer cuadrante. Sería 45 aproximadamente, o 60, ¿no? Lo que yo esto es determinar 3 distancias diferentes de la fuente de UV. ¿Qué vamos a demostrar ahí? Uno, el efecto de la radiación ultravioleta en función a la distancia. Entonces, esta placa va a tener 4 cuadrantes, 3 de ellos sometidos a la radiación UV a diferentes distancias y el cuarto no. Esta placa la voy a llevar a incubar. Pasa la incubación y ¿cómo podrían ser los resultados? ¿Dónde tendría yo crecimiento bacteriano? A ver. ¿Habrá colonias en el primer cuadrante? ¿Qué nos dice? La teoría nos dice que a menor distancia de la fuente de UV, el efecto es mayor, porque su onda de emisión es corta. Pero a medida que yo me aleje, probablemente el efecto de la radiación disminuya y por lo tanto voy a poder ver colonias. Entonces, el resultado sería, el cuarto cuadrante, ahí no hay bacterias, de hecho, ¿cierto? Entonces acá están mis colonias. Porque este es mi control, esto estuvo tapado todo el rato, ¿no es cierto? Todo el rato estuvo tapado con el cartón. Este estuvo, pero más cerquita. A medida que yo me voy alejando, el poder de la radiación va a disminuir de tal manera que en el último cuadrante probablemente yo ya voy a encontrar un mayor número, claro, siempre menos que el poder. ¿Está bien? Entonces podemos establecer una relación. ¿Cuál es? A menor distancia, mayor efecto, ¿no?, de la radiación UV. Menor distancia, mayor efecto. Luego, a menor distancia, vamos a encontrar menor crecimiento bacteriano. Entonces podemos establecer una relación entre la distancia y la radiación y entre la distancia y el crecimiento de la bacteria. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos para ahí? Vamos ustedes a tener una plaquita y van a corroborar lo que se está explicando ahorita. Ya la tienen lista para interpretar nada más. Luego pasamos a agentes químicos.
Para el caso de los agentes químicos, tenemos una relación, ahí tenemos una lista de agentes químicos. Tenemos nosotros un cultivo bacteriano de Escherichia coli. Entonces, se ha sembrado una placa. ¿Cómo se llama esta técnica de siembra? Cuando queremos que crezca toda la superficie. Diseminación, ¿no? Vamos a sembrar. ¿Con qué instrumental puedo hacerlo? ¿Con cuál? La espátula de Drygalski, que es como una varilla, o si no con un hisopo. El hisopo yo puedo hacer que se extienda homogéneamente en toda la superficie. Entonces, tengo una bacteria, que ahí luego vemos, tenemos tanto de Staphylococcus aureus y el mismo ensayo también tenemos para E. coli. Vamos a sembrar, llevo un volumen determinado, por decir 100 microlitros, y siembro por diseminación. Una vez que está sembrada, lo que se hace es lo siguiente: se va a humedecer disquitos de papel de filtro. Digamos que acá tenemos unos discos de papel de filtro y se embebe con cada uno de estos agentes químicos. Embebo uno y coloco, embebo otro y coloco, y así guardando ciertas distancias. Entonces tenemos la placa sembrada con discos de papel de filtro embebidos con diferentes agentes químicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a demostrar? Se lleva a incubar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que posiblemente se podría observar? Es alrededor de los discos de papel de filtro que se genere una inhibición del crecimiento. ¿Ves? Alrededor, por ejemplo, del disco hay crecimiento, no hay inhibición, pero en cambio para este de acá vemos un halo de inhibición, una zona que circula donde no ha habido crecimiento. Entonces, lo que ustedes van a interpretar hoy día tienen la relación de los agentes químicos y lo que les corresponde es medir. Van a tener que medir los halos de inhibición. ¿Qué van a medir? Van a medir el diámetro de los halos de inhibición. Entonces, tenemos agente químico, diámetro en milímetros, y luego van a concluir cuál es el más efectivo. ¿Cuál será el más efectivo? Aquel que genere un mayor halo alrededor. Quiere decir que inhibe a la bacteria. Va a inhibir a la bacteria y nosotros podemos sacar una conclusión. Este halo de inhibición nos está diciendo que ese agente químico tiene acción sobre esa bacteria. Ahora, la pregunta sería, ¿se espera tener los mismos resultados con E. coli como con Staphylococcus aureus? ¿De un mismo agente químico? Acuérdense que estructuralmente las bacterias son diferentes, ¿no es cierto? Del saque ya sabemos, Staphylococcus aureus es un gran positivo, la E. coli es una gran negativa, ¿no? Tienen características estructurales muy diferentes en su pared. Entonces, vamos a ver diferentes agentes químicos frente a dos bacterias. ¿Qué les corresponde a ustedes? Es medir el halo, ¿no? Confeccionan su tabla y concluyen. Tenemos agentes físicos, agentes químicos. Cuando un agente químico es utilizado sobre piel y mucosas, ¿cómo se denomina? Antiséptico. ¿Cómo? Antiséptico. Antiséptico, ¿no es cierto? Nosotros vamos a colocar una intramuscular, una inyección intramuscular, vamos a desinfectar con un antiséptico. Si yo quiero utilizar la unidad, ¿no es cierto?, o la escupidera, y quiero desinfectarla, voy a utilizar un agente químico al cual le vamos a denominar desinfectante, ¿no es cierto? Vamos a desinfectar, voy a embeber un paño, voy a embeber una gasa, ¿no? Humedezco ya sea con el antiséptico o como el desinfectante, según sea el caso, ¿no? Y procedo a desinfectar esa zona. Ahora lo que nos tocaría revisar es el antibiograma. Así como tenemos agentes químicos y agentes físicos que nos ayudan a controlar la presencia de estos microorganismos, tenemos también una prueba que se denomina el antibiograma. El antibiograma es una prueba in vitro que nos permite determinar si la bacteria es sensible o resistente a determinados antibióticos. ¿Correcto?
Ustedes han estudiado en teoría que hay una clasificación de los antibióticos, ¿no? Una clasificación según su estructura química y también según su mecanismo de acción. Estos actúan de diferente manera. Entonces, eso se puede demostrar en el laboratorio, sí, es una prueba in vitro, que me va a determinar si la bacteria es sensible o resistente a una serie de antibióticos. Para realizar esta prueba tenemos diferentes métodos. Dos de ellos es el método de dilución en tubos y el método de difusión en agar. Como primero voy a dar un valor cuantitativo. Puedo determinar, ustedes en teoría ya vieron, lo que es la concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida. ¿Qué concentración del antibiótico, no es cierto?, es la exacta para esa bacteria? Y el otro es un método cualitativo, el método de difusión en agar, o también llamado el método de Kirby-Bauer, que es el que nosotros se les va a mostrar el día de hoy, que es el método de difusión en agar o el método de Kirby-Bauer. ¿En qué consiste este método de Kirby-Bauer? Entonces, tenemos ya la bacteria identificada. Hemos tenido una muestra, por ejemplo, una muestra de orina. Ya aislaron a la bacteria que está causando ese proceso infeccioso. Determinan que es E. coli, es Escherichia coli. Ahora, ¿qué quieren saber? ¿Cómo responde esta bacteria frente a una serie de antibióticos? Que es una información que el médico necesita para manejar a esa bacteria, para el tratamiento, ¿correcto? Entonces, para el método de Kirby-Bauer tenemos nuestra suspensión de E. coli y esta suspensión va a tener una determinada turbidez, ¿correcto? La turbidez me está indicando población microbiana. Esa turbidez tiene que coincidir con el tubo que corresponde al punto 5 de la escala de Macfarlane. ¿Qué es la escala de Macfarlane? Es una galería de tubos de diferente turbidez a la cual le corresponden diferentes valores. Punto 5, 1, 1.5, 2, son diferentes grados de turbidez. La técnica me dice de que yo prepare mi suspensión de mi E. coli, coja el tubo punto 5 de la escala de Macfarlane y la turbidez tiene que ser semejante. Y de esta manera yo estoy estandarizando la cantidad de población bacteriana que es la que yo voy a usar en mi método de Kirby-Bauer. No es como que yo prepare una suspensión de 2 o 3 colonias, nada más. Me exige la técnica que esa turbidez coincida con la de punto 5 de la escala de Macfarlane. ¿Sí? Eso quiere decir que para ese valor ya está establecido una determinada población. Tengo yo mi tubo, ¿no?, con el platito, con E. coli, ya lo he hecho coincidir con la escala de Macfarlane. Ahora voy a sembrar. ¿Cuánto voy a sembrar? 100 microlitros de esta bacteria. Voy a sembrar por diseminación igual. Y a diferencia, voy a colocar discos de antibiótico. Estos discos que venden así de forma comercial se llaman discos de sensibilidad antibiótica. Por ejemplo, ya están impregnados con tetraciclina, otro con acitromicina, con clindamicina. Son discos de antibióticos. Entonces, con mucho cuidado se colocan estos discos guardando distancia y se va a llevar a incubar a 37 grados centígrados, en un espacio de 24 a 48 horas. Y luego se va a interpretar el resultado. ¿Qué es lo que se podría observar? Que alrededor del disco de antibiótico se genere una zona de inhibición o un halo de inhibición. ¿Cómo está graficado acá? Digamos, este es el antibiótico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Entonces, en el 4 y en el 5 yo estoy observando que se ha generado un halo de inhibición. Entonces, ustedes igual van a confeccionar su tabla y van a tener la medida de los halos de los discos de antibióticos. ¿Está bien? Van a medir los halos, pero la interpretación acá es diferente, porque hay que recurrir a unas tablas de interpretación de antibiograma. En esas tablas tenemos el nombre del antibiótico, en este lado, 3 columnas, una que dice resistente, intermedio y sensible. Entonces, cada antibiótico maneja diferentes rangos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo voy a hablar del cloranfenicol, que es la C, ¿no? Cloranfenicol. Menor o igual a 15, es un ejemplo nada más, ¿no? De 16 a 19, mayor o igual a 20. ¿Qué es eso? Es el diámetro en milímetros. Ya hay tablas, ya hay valores establecidos, rangos establecidos. Supongamos que este sea el cloranfenicol, ¿ya? Yo lo mido y me sale 25 milímetros. Entonces recurro a la tabla y digo, si me ha salido 25 milímetros, entonces menor o igual a 15, resistente, intermedio 16 a 19, mayor o igual a 20, sensible. Si me salió 25, ¿cómo voy a reportar ese resultado? Como sensible. Entonces la bacteria es sensible a ese antibiótico. Cada antibiótico hay que consultarlo en la tabla. Acá yo no puedo decir que porque tiene un halo grande es el más efectivo. Cada uno, porque de repente con un halo ya grande, pero no tan grande suficiente, porque con esa medida puede estar en la categoría de resistente. ¿Está bien? No puede ser una interpretación ligera, sino hay que ir a la tabla de interpretación del antibiótico. Supongamos que ya hicieron, ya tuvo el resultado. ¿Qué es lo que le va a llegar a las manos del médico? Bacteria aislada, Escherichia coli. Le llega la relación de antibióticos, ¿cierto? Y le sale resistente, 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 sensible, sensible, sensible. Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? ¿Cuál de esos antibióticos va a prescribir el médico? ¿Los que le han salido resistente o sensible? Sensible. ¿Cuál sería? Sensible. Sensible, ¿no es cierto? La bacteria es la sensible a la acción de ese antibiótico. Si ese Escherichia coli ha sido sensible a esos 3 antibióticos y yo aíslo en otra persona, esa Escherichia coli, ¿necesariamente van a tener la misma respuesta de sensibilidad? No. ¿Por qué no? Si es la misma bacteria. Porque sabemos que las bacterias hacen resistencia a los antibióticos, ¿cierto? Hay diferentes mecanismos que también lo han estudiado en la clase de antibióticos, ¿no es cierto?, de que las bacterias pueden generar resistencia haciendo ciertos cambios en su metabolismo o en su estructura. También por transferencia genética, por conjugación bacteriana. Entonces, es por eso que el gran problema de salud pública de las bacterias que hay multidrogoresistentes, ¿no? Por la automedicación, por no completar el tratamiento, y que las bacterias a su vez cada vez están haciendo mucho más resistentes al manejo usual de los antibióticos. Bien, ahora se despiertan y vamos a la mezcla, ¿ya?